La respiración es un proceso completamente fisiológico, es un proceso que está generado a nivel del bulbo raquídeo. En época un poco más reciente se pudieron identificar algunas regiones, 5 en particular, 5 regiones o 5 puntos muy importantes dentro de esta estructura que pudo dar explicación a los diferentes procesos dentro de esa fisiología, junto como el drive respiratorio. Y siendo los más importantes el área Bossinger y el área automatismo respiratorio. Este automatismo respiratorio pues va a ser el responsable de esa generación de impulso. Entender todo este proceso es conocer cuál es la composición del aire atmosférico. Entonces, ¿cuál es esa composición? Por aquí tengo la lista. Vamos a preguntar, por ejemplo, a Mariana Ortiz. Mariana, ¿cuál es la composición del aire atmosférico? Profe, ¿no es oxígeno y dióxido de carbono? ¿Puedo responder? Sí, ¿Puedo responder? Hidrógeno, nitrógeno. Un segundo porque aquí estoy abriendo la lista. Entonces, Mariana Ortiz, ¿de qué grupo es? Ortiz, ORS. Del 1 no es, de la no es. Ortiz. No encuentro a Mariana Ortiz. ¿Mariana está en clase? Ya, Ortiz Mesa Mariana. Entonces, Ortiz Mesa Mariana no respondió. Rosero Rincón Diego Andrés. Sí, señora. ¿Cuál es la composición del aire atmosférico? Está compuesta por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y creo que el otro por ciento, la otra parte son gases en concentración pequeñas. ¿Cuál es la concentración del nitrógeno? ¿Del nitrógeno? Sí. Es alrededor del 79% más o menos. 78.6%. ¿Y el oxígeno? Es de un 28.90 o 80, algo así. No, 20.98. 20.88. Xavier Mateo, ¿cuál es la concentración o la composición del oxígeno en la atmósfera? Xavier Mateo. Sí, profe. ¿Cuál es la composición del oxígeno en el aire atmosférico? Es de aproximadamente el 21%. Muy bien. Es del 21%, 20,9%, exacto. Entonces, Silvia Viviana Gómez, en ese contexto, ¿qué conclusión podemos sacar de que casi el 80% del aire atmosférico sea nitrógeno y que el 20,9% sea oxígeno? ¿Me escucha, profe? Sí, señora, la escucho. Pues que la composición, pues el oxígeno realmente pues está muy reducida, entonces pues es muy reducido el oxígeno que podemos nosotros tomar, pues de toda la composición del aire atmosférico, el oxígeno es muy poco, entonces nosotros realmente podemos utilizar muy poco de todo eso. O sea que tú estás respirando siempre con una deficiencia. Podría decirse que sí. O sea que tú no realizas tus funciones normales de manera adecuada porque siempre estás respirando bajo una deficiencia. Bajo lo que estás diciendo. Pues digamos que, o sea, esto supongo que es como una, ¿cómo lo digo? Como algo general. En algunos casos puede que tenga un poco más o incluso un poco menos de oxígeno, ¿no? No entiendo. O sea, digamos,
Digamos, si el aire atmosférico podría llegar a estar contaminado, pues se reduce aún más la cantidad de oxígeno. Estamos hablando desde lo fisiológico. No te metas con el aire contaminado. Estamos hablando desde lo fisiológico. Profe, Natalia Lucía Hernández. Profe. Natalia Lucía Hernández. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esa composición del aire atmosférico? Les estoy calificando, ¿no? Natalia. Vamos con el otro grupo. Torres Patiño Santiago. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión entonces que podemos sacar de que el aire tenga una mayor composición de nitrógeno que de oxígeno y relacionado con lo que estaba diciendo ayer? Quedé como algo preocupante. Porque estamos a pérdidas, según ese concepto. Estamos en déficit de manera continua. Pues, profe, hasta donde tengo entendido, la atmósfera, pues que tiene aproximadamente el 79% de nitrógeno, pero con el 21% de oxígeno es más que suficiente para una respiración correcta, una expiración de oxígeno. O sea, tú respiras bien a la atmósfera, como estamos ahorita. Sí, podría decirse que sí. Sí, claro, sí. Entonces te pregunto, ¿cuál es el contenido o cómo es la composición de ese oxígeno desde la atmósfera? Pues en el alvéolo se hace intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. ¿Y cómo es la composición del aire que está dentro del alvéolo? ¿Crees que cuando respiramos se hace algún tipo de filtro para que entre sobre el oxígeno y no entre el nitrógeno? Pues hasta donde tengo entendido, el proceso de respiración anatómicas, en el que no entran partículas, no entran composiciones químicas, y al alvéolo. Pero el nitrógeno es gas. Linet Paola Camacho. Sí, señora. Linet, la misma pregunta. Bueno, profe, el aire que se encuentra en los alvéolos ciertamente no tiene la misma composición que el aire atmosférico. Y bueno, ¿por qué se utiliza, o sea, por qué se puede utilizar el 21% de... ¿Estás diciendo lo correcto? ¿Por qué Sí, haces señora. esa aseguración, esa aseveración? Tengo entendido que el aire alveolar tiene más dióxido de carbono, tiene un poco, o sea, concentra el oxígeno. El aire que está entrando, te estoy preguntando. Entonces sí, pues o sea, el aire que entra apenas es el mismo aire de la atmósfera. O sea, que ¿qué composición vamos a tener en el alvéolo? 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno y otros gases que contiene el aire atmosférico. ¿Y qué pasa con ese nitrógeno que está en el alvéolo? Profe, yo creo que no se absorbe. O sea, la célula como tal no la absorbe para hacer el intercambio gaseoso. Ella solo absorbe lo que necesita y saca lo que necesita, saca el dióxido de carbono y mete el oxígeno. Y el oxígeno entra porque es que la presión del oxígeno, sabemos que la presión del aire de la atmósfera es de una atmósfera, ¿no? Y eso es igual a 760 milímetros de mercurio. Y como tenemos 21% de composición de oxígeno, tenemos una presión de oxígeno de alrededor de 160 milímetros de mercurio.
Entonces, por eso, porque hay una diferencia de presión entre el oxígeno que hay en el alveolo y el oxígeno que hay en la atmósfera, va a entrar el oxígeno, preferentemente. Bueno, eso es, en parte han dicho verdades, en parte solo es la repetición como loritos. Y eso es lo que precisamente no queremos. Bueno, vamos a ir dando explicación poco a poco. Ahí Paola nos estaba contando que la presión atmosférica es de 60 milímetros de mercurio, ¿cierto? Sí, señora, 760. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces, cuando nosotros estamos respirando el aire atmosférico, efectivamente el 78% es nitrógeno, el 20.9% es oxígeno, un pequeño porcentaje, 0.4, es dióxido de carbono. Otro porcentaje va a estar compuesto por argón y helio y otro porcentaje pequeño pues es el vapor de agua. Esa es la composición del aire atmosférico. De tal manera que si yo tengo una torta, como si eso fuera una torta, pues yo divido esa torta en cada uno de esos pedacitos y esos pedacitos pues les voy a dar un valor, ¿cierto? Que ese valor es el que va a corresponder a la concentración de cada uno de esos gases dentro del aire atmosférico. Entonces, cuando nosotros hacemos el proceso de la inspiración, nosotros estamos ingresando la misma concentración del aire atmosférico hacia los pulmones. Solo que efectivamente el alvéolo se va a llenar de mayor cantidad de nitrógeno porque esa es la concentración prioritaria que tenemos y en los demás porcentajes los otros gases. Gracias a la ley de los gases, gracias a las diferencias de presiones, entonces el oxígeno va a pasar hacia el torrente circulatorio y el torrente circulatorio, a través de esa pequeña membrana que vamos a encontrar ahí, alvéolo capilar, y una pequeña distancia que es la que se altera ahorita en la enfermedad de COVID. Entonces estos gases van a atravesar libremente estas barreras y eso es lo que permite que la hemoglobina pueda cargar el oxígeno y transportarlo hacia los tejidos y que de la misma manera el dióxido de carbono en cualquiera de sus tres formas de transporte sea eliminado a través de la expiración como una forma importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ventilación pulmonar, es ese proceso a través del cual el aire está ingresando a los pulmones. Nosotros vamos a tener dos tipos de respiraciones, una respiración interna y una respiración externa. Este tipo de respiración, entonces, va a depender de muchos factores. Uno de ellos, por supuesto, es lo que estábamos mencionando acerca del drive respiratorio, para que se envíen esas señales neurales desde estas áreas cerebrales, estas áreas del tallo, del tronco, hacia los pulmones y se puedan generar los diferentes cambios que finalmente van a permitir el ingreso del aire hacia los pulmones. De tal manera que cuando nosotros estamos respirando el aire al ambiente, nosotros vamos a tener que el ingreso de ese aire se va a hacer a esta presión de 760 milímetros de mercurio. Pero de manera fisiológica, de manera natural, nosotros tenemos una presión subatmosférica dentro de los pulmones. Y esa presión subatmosférica es más o menos de 2 a 3 milímetros de mercurio y eso dependerá del libro que ustedes estén revisando. Pero es una diferencia discreta, es una diferencia pequeña que siempre está presente, 758, 757. De tal manera que cuando se da básicamente la inspiración, cuando yo hago la inspiración a través de ese impulso neural, la inspiración lo que está ocasionando es que se dé un proceso de horizontalización de las costillas. Y al horizontalizarse las costillas se están ampliando los diámetros antero-posteriores del tórax, de tal manera que le va a caber mayor volumen de aire a esos pulmones. Y al caerle mayor volumen, pues la puede ir un poco más. Entonces, partiendo de que tengamos 758 milímetros de mercurio, por ejemplo, 57, como nos dice aquí la gráfica, y vuelvo y les digo, las variaciones pueden ser discretas dependiendo del texto que ustedes estén revisando. Entonces, la presión intrapulmonar, la presión que yo voy a encontrar dentro de los alvéolos, es una presión subatmosférica, es una presión de 757 milímetros de mercurio.
Cuando se dan estos movimientos de la caja torácica, cae un poquitico más y eso es lo que hace que se aumenten los diámetros y al aumentarse el volumen, pues la presión va a caer. Esa es una de las leyes que vamos a empezar a revisar en unos segundos. Entonces, lo mismo va a ocurrir con la otra presión, que es la presión intrapleural. Recuerden ustedes que tenemos dos pleuras, una pleura parietal y una pleura visceral. Y existe también una diferencia un poco más marcada que la anterior a nivel de esas pleuras, que es más o menos de 756 milímetros de mercurio. Entonces, estas diferencias de presión con respecto a la presión atmosférica, es decir, presiones subatmosféricas, es lo que van a hacer que el aire ingrese hacia los pulmones. Y la ley de la cual nosotros estamos hablando en este concepto se llama la ley de Boyle-Mariotte, o la ley de Boyle, que es de la forma como es más conocida, y que es una de las leyes que nosotros conocemos como las leyes de los gases, que van a relacionar precisamente el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas que va a estar mantenido a una temperatura constante. Y eso de la temperatura constante es muy importante. Entonces, hay un aumento en el volumen y ese aumento del volumen se está dando por la horizontalización de las costillas, lo que va a aumentar los anteroposteriores, que hace que bajo el mecanismo de la inspiración el aire ingrese desde la atmósfera hacia los pulmones y de esa manera pues que se llenen los pulmones y por lo tanto pues se dé el proceso del intercambio gaseoso. Pero hay un músculo que es supremamente importante en este proceso y es este músculo que tenemos aquí que se llama el músculo diafragma. Y el músculo diafragma, que tiene la forma como de un paracaídas, que aquí no está tan bien dibujado, es un músculo que puede incluso descender hasta 10 centímetros. Hablamos de una inspiración forzada. Es decir, esa inspiración que yo hago cuando me voy a meter, por ejemplo, en la piscina. Entonces hay un descenso aún mayor y esa inspiración forzada yo la estoy haciendo ¿para qué? Para aumentar una capacidad de reserva, ¿cierto? Yo ya tengo una capacidad de reserva normal, natural, fisiológica, pero cuando voy a hacer algunas actividades, perdón, cuando voy a hacer algunas actividades como por ejemplo la inmersión, donde necesito tener mayor cantidad de oxígeno disponible, pues entonces lo que nosotros hacemos es una inspiración forzada para aumentar esa capacidad de reserva. Es algo que se va a ir estructurando con el tiempo, pero digamos que ese volumen que vamos a tener ahí adicional de oxígeno, pues para poder soportar el tiempo que corresponde. Entonces la ley de Boyle y Mariotte es la ley que nos va a relacionar precisamente, va a hablarnos acerca de la relación entre el volumen y la presión, de tal manera que el enunciado dice que la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen del recipiente. Entonces, si yo tengo un gran volumen, pues la presión del gas será menor. Si yo tengo un bajo volumen, la presión del gas será mayor. Y eso es lo que ocurre aquí. Si aumentan los diámetros anteroposteriores, el volumen está aumentando y la presión cae. Y se necesita que esta presión disminuya precisamente para alcanzar el objetivo, y es que ingrese el aire desde la atmósfera hacia los pulmones. Esta es una gráfica que ustedes encuentran en cualquier libro donde nos está relacionando esto. Yo tengo un volumen determinado, aquí tengo un pistón, tengo presión 1, pero cuando yo incremento la presión sobre el pistón, yo estoy reduciendo el volumen. Entonces, de una manera proporcional a esto, en la ley de Boyle, yo tengo que a mayor volumen voy a tener menor presión. A menor volumen voy a tener mayor presión, como pueden ver ustedes, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, que es lo que se quiere representar con esta gráfica, ¿no? Entonces, esta grafiquita que estamos viendo acá, ustedes pues ya recuerdan muy bien la anatomía de la vía aérea. Entonces, estas son las costillas y van a observar cómo las costillas, cuando empieza la inspiración y el pecho se está expandiendo, las costillas dejan de estar así caídas como las orejas de un balde y empiezan a levantarse, y eso se hace con la ayuda de los músculos intercostales y todo ocasionado ¿por qué? Por un impulso neural, un impulso nervioso. En simultánea con esto, pues entonces observamos cómo hay un descenso de más o menos 10 centímetros del diafragma, el diafragma se contrae y eso es lo que hace que el volumen
aumente, con lo que la presión disminuye y disminuye respecto a ¿quién? La presión atmosférica, que es el objetivo pues para poder alcanzar ese ingreso de aire hacia los pulmones. Entonces, tenemos varios mecanismos implicados en este proceso. Entonces, estamos hablando de los nervios frénicos que se encuentran a nivel cervical 3, 4 y 5. Entonces, cuando se contrae o cuando se genera este proceso, baja la cúpula, lo que va a aumentar el diámetro de la cavidad torácica. O sea, este descenso de la cúpula diafragmática va a incrementar la cavidad torácica hasta un 75%. Y esto va a traer, o sea que por cada centímetro que nosotros tenemos de descenso del diafragma, va a haber una diferencia de 1 a 3 milímetros de mercurio, y esta diferencia en milímetros de mercurio, pues entonces va a ser equiparable con aproximadamente los 500 mililitros de aire que pueden estar ingresando por cada una de estas actividades, ¿no? Entonces, si el diafragma baja tan solo 1 centímetro, entonces eso va a generar una diferencia de 1 a 3 milímetros de mercurio, y esa diferencia va a permitir que ingresen 500 mililitros de aire. Pero si el diafragma disminuye o desciende mejor en un porcentaje mucho mayor, 10 centímetros, pues entonces la diferencia de presión va a ser alrededor de 100 milímetros de mercurio, lo que va a equivaler a un ingreso o a un volumen entre 2 y 3 litros de aire. La contracción de los intercostales externos, entonces, como les decía, hace que se aumenten los diámetros anteroposteriores, y esto pues va a ocurrir más o menos en un 25% de los casos. Entonces, aquí tenemos otra gráfica donde nos está mostrando eso. Cuando dicen al reposo, es decir, cuando yo no estoy haciendo no estoy respirando, la presión alveolar es exactamente igual a la presión atmosférica. Es decir, cuando yo estoy en apnea, la presión alveolar es exactamente la misma que la presión atmosférica, pero la presión entre las pleuras siempre, sí o sí, va a ser una presión que va a ser subatmosférica, que puede oscilar entre 2, 3, 4 milímetros de mercurio, y aquí la gráfica nos lo está mostrando. La presión intrapleural va a ser de 756 milímetros de mercurio, es una presión muy bajita. Y esa presión pues por sí sola no va a conseguir que ingrese el aire. Solamente cuando se generan todos estos movimientos que estamos viendo, el impulso nervioso, la caída del descenso del diafragma, el tema de la horizontalización de las costillas, todos esos en conjunto son los que van a hacer que finalmente pues ingrese el aire. Entonces es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos en apnea, es decir, cuando no estamos respirando, la presión que tenemos a nivel de los alvéolos va a ser exactamente igual que la presión que vamos a encontrar en la presión. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos una inspiración? Entonces la inspiración tiene como o trae implícito el descenso del diafragma, ¿sí? Va a generar la contracción del diafragma, y esa contracción del diafragma pues entonces va a estar ayudada o va a hacerse de manera simultánea con otros eventos como lo son la contracción de los músculos intercostales, la elevación de las costillas y por supuesto pues ya el movimiento del diafragma. Y esto pues hace que la presión dentro de los alvéolos descienda. Como ven ustedes en la gráfica, les estoy mostrando 758 milímetros de mercurio cuando el reposo estaba en 760. Entonces es un valor bastante pequeño, pero suficiente para que ingrese el aire hacia los pulmones, y de la misma manera, así como tenía 756, que siempre va a ser más o menos el valor de la presión intrapleural, esta desciende a 754 milímetros de mercurio. Son estos milímetros de mercurio adicionales los que les vamos a sumar a este proceso de la respiración. La otra fase de la respiración, entonces, es la que conocemos como la expiración. Entonces, la expiración va a ser el producto de la retracción elástica de los pulmones, y ese proceso de retracción elástica de los pulmones tiene dos componentes importantes. El primero de ellos es que en inspiración las fibras musculares se están estirando, esas fibras elásticas se estiran. Entonces, cuando yo digo retroceso, es volviendo a un punto original. Entonces, la primera parte de ese proceso de la expiración va a estar relacionado con el retroceso de las fibras elásticas estiradas previamente en la inspiración. Y el otro componente es que esta tracción elástica va a generar una tracción hacia el centro de la cavidad torácica, que va a ser de la tensión superficial, perdón, que va a ser ejercida por el líquido alveolar. Poco a poco vamos a ir ampliando cada uno de esos conceptos.
Entonces, este proceso de retracción, aquí como observan ustedes en esta gráfica, en la fase de la expiración, el aire debe salir desde los pulmones. Y esa salida del aire va a estar motivada no solamente por el mecanismo neurológico implícito para que cambien las consideraciones que les estaba mostrando en la inspiración relacionada con el aumento de los diámetros anteroposteriores, el ensanchamiento o la amplitud de la caja torácica, el ingreso del aire hacia los pulmones. Aquí, en este punto, entonces tenemos un evento que va a ser contrario. Una vez que se ha dado ese proceso de inspiración, vendrá automáticamente el proceso de expiración. Y ese proceso también va a ser regulado por la misma manera como hemos visto que se regula la función cardíaca cuando hablábamos de la ley de Frank-Starling, el estiramiento máximo de las fibras. Entonces se va a dar un estiramiento máximo de las fibras musculares diafragmáticas para poder ampliar esos diámetros anteroposteriores. Entonces, cuando viene el retroceso elástico, miren ustedes cuánto se relaja ese diafragma y miren lo pequeñitos que quedan siendo finalmente los pulmones. Y miren ustedes cómo caen las costillas en virtud de todo este proceso. Entonces, este es un concepto sumamente importante, del proceso de la retracción elástica. Y eso pues va a ser, digamos, uno de los componentes importantes dentro del proceso de la respiración. Y por otro lado, pues entonces vamos a irnos un poquito más, vamos a ir un poco más fino. Veo los pulmonares están cubiertos por dos tipos principales de células, unas que se denominan los neumocitos tipo 1 y los otros que se denominan neumocitos tipo 2. ¿Cuáles son las células que se encargan de la producción del surfactante? ¿Los tipo 1 o los tipo 2? Tipo 2. Los tipo 2, profe. Los tipo 2, muy bien. ¿Y los tipo 1 qué hacen? Son los que están en la mayor superficie de los alvéolos, proveyendo una superficie de intercambio. De intercambio gaseoso. Gaseoso, ¿cierto? Entonces, ellos van a ser ellos los encargados. Entonces, efectivamente, los neumocitos tipo 2, desde la semana 20, quizás 24, empieza a producirse una sustancia que se denomina sustancia tensoactiva, o mejor conocida como el surfactante. Esta sustancia tensoactiva se convierte en una película que va a disipar la presión que va a estar contenida dentro de los alvéolos pulmonares. Y esa disipación de esa presión es lo que va a evitar el colapso del alvéolo. Eso es como, por ejemplo, cuando ustedes han inflado globitos de fiesta. Sí, señora. ¿Sí? Entonces, entre más pequeñito sea el globito, mayor esfuerzo uno tiene que hacer para tratar de insuflarlo, ¿cierto? Y después de que uno alcanza a insuflarlo, corre el riesgo de que si se sale todo el aire, pueda quedarse pegado, ¿cierto? Y el siguiente esfuerzo que uno tiene que hacer para tratar de insuflar ese globito, pues tiene que ser mayor, es decir, tengo que tomar más aire, tengo que hacer más fuerza, expulsar con mayor fuerza el aire para poder insuflar ese globito. Más o menos eso es lo que sucede, haciendo la similitud con que uno de esos globitos corresponde a un solo alvéolo. Entonces, para evitar ese colapso, cuando sale el aire del alvéolo, existe esa sustancia que se llama la sustancia tensoactiva. Esa sustancia tensoactiva está compuesta por 4 proteínas, va a estar compuesta por varios tipos de fosfolípidos, el fosfatidilinositol, pero importantemente vamos a encontrar 4 proteínas estructurales dentro de esta molécula, que son la proteína A, B, la proteína C y la proteína D, cada una de ellas con funciones específicas que revisaremos un poco más adelante. Entonces, más o menos a partir de esa semana de gestación empieza la secreción, mejor la producción de esta sustancia tensoactiva. Tensoactiva precisamente porque va a disipar esa tensión superficial que se va a encontrar dentro de los alvéolos y que de otra manera ocasionaría el colapso alveolar, o en términos un poco más avanzados hablaríamos de la atelectasia. Entonces, cuando el bebé nace, esa primera bocanada de aire que el bebé está recibiendo es fundamental dentro de la fisiología neonatal, porque por un lado va a hacer que se cierre una comunicación existente
en vía intrauterina, porque recuerden que el oxígeno que él recibe no es por la respiración, sino el oxígeno que se transporta a través de la hemoglobina materna que pasa a través de la placenta. El bebé lo que está recibiendo en ese momento, lo que está respirando es líquido amniótico. Entonces él inspira líquido amniótico, se lo traga y lo orina. Y eso es un ciclo lo que está ocurriendo, pero no hay aire dentro de sus pulmones. Entonces cuando el bebé nace, ese primer llanto, esa primera bocanada de aire que él está tomando, hace que se aumenten esas presiones a nivel intrapulmonar y que el líquido que está contenido dentro de los alvéolos pase al espacio intersticial, y del espacio intersticial pues pase al torrente circulatorio, al torrente linfático, y finalmente sea eliminado después en las primeras micciones. Pero con ese mismo evento que se está generando allí, es necesario que los neumocitos tipo 2 ya estén lo suficientemente maduros, lo suficientemente preparados para que empiecen la secreción de esa sustancia tensoactiva, de ese surfactante. Si no es de esta manera, con las primeras que está haciendo ese neonato, pues en ausencia del surfactante, ¿qué va a ocurrir? Pues que van a empezar a colapsarse esos alvéolos, y es allí cuando viene el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, porque progresivamente toda esa cantidad de alvéolos chiquiticos que él tiene, de esos cientos de millones que ya tiene, a cerrarse, no se despegan. Hubo la primera inspiración, pero la segunda no fue posible y no se despegan, se quedaron pegados por la sustancia tensoactiva o el surfactante, y es allí donde entonces empieza a observarse la dificultad respiratoria, que progresivamente se hace mucho más marcada y que incluso va a necesitar un tratamiento con ventilación mecánica para el bebé. Entonces, de manera fisiológica, esto va a ocurrir normal, semana 36, semana 34, generalmente pues se hace un poquito de maduración pulmonar, y después de esa semana pues en cualquier momento el pulmón va a estar listo para respirar. Pero cuando sucede antes, entonces esa deficiencia de surfactante va a ocasionar esa patología que se llama el síndrome o la enfermedad de la membrana hialina, que se denomina así y que característicamente en la radiografía de tórax se ve el patrón como de vidrio esmerilado. Una vez hecho el diagnóstico, entonces el bebecito tiene que ser intubado, porque seguramente ya empezaba a pulsar. Se intuba, y en la unidad de cuidados intensivos neonatales se le administra a través del tubo orotraqueal el surfactante, que es la molécula que más hay porcino y hay equino, que son las que más se parecen a las humanas. Y esa administración a través del tubo orotraqueal pues tiene una secuencia de movimientos del bebé hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, con la cabecita, digamos, en un Fowler, en un semi-Fowler, y en un Trendelenburg, que es con la cabecita hacia abajo, no de pies, no, ni de pie ni de cabeza, sino movimientos oblicuos que de alguna manera pues traten de garantizar que ese surfactante que se le está administrando por la vía endotraqueal pueda llegar a todas las regiones del pulmón, y de esa manera pues disminuir esa tensión superficial. Entonces, normalmente, ya saliéndonos de este recuento de la neonatología, entonces vamos a tener que en la expiración se va a generar esa tracción hacia adentro de la tensión superficial, que va a ser ejercida por el líquido alveolar. Es decir, una fuerza que va a estar siempre presente y que va a tender a cerrar el alvéolo, pero que la presencia de esa sustancia tenso pues claramente impedirá. Entonces esta gráfica nos permite recrear nuevamente todos los eventos de los cuales estábamos hablando. Entonces tenemos que en apnea, cuando estamos en apnea, cuando no respiramos, la presión atmosférica de 760 es igual a la presión alveolar de 760, y noten ustedes que siempre vamos a tener entre las pleuras una presión que va a ser negativa, pero se necesita que la presión alveolar descienda para que ésta descienda aún más, y de esa manera se dé la fase de la inspiración. Cuando estamos en la inspiración, eso es lo que estamos observando. De 756 cayó a 754 la presión intrapleural, y la presión alveolar cayó 2 milímetros de mercurio, y eso es suficiente porque ya tenemos un impulso nervioso para que descienda el diafragma y se aumente según la ley de Boyle-Marriott. Eso es lo que facilita la inspiración.
Y para que se dé la expiración, entonces vamos a ayudarnos de esto, de la retracción elástica de los pulmones. Por un lado, el retroceso de las fibras elásticas y por el otro lado, la atracción hacia adentro, la tensión superficial, lo que finalmente entonces va a ser el evento contrario, y eso, el retroceso elástico, hace que el diafragma pues se relaje y suba el diafragma, como lo estábamos viendo en la otra gráfica. Entonces allí la inversa, la ley es inversa. Entonces, a menor volumen, mayor presión. Entonces, ya tengo menor volumen que va a estar dado por la contracción del diafragma hacia arriba y voy a tener una mayor presión. Una mayor presión respecto a ¿quién? A la presión atmosférica, y esa es la manera como el aire finalmente va a salir de los pulmones. Hablando de la tensión superficial otra vez, lo que estábamos mencionando, entonces está compuesto por fosfolípidos en un 5 o 90%, glucolípidos de un 8 a un 12% y proteínas y carbohidratos en un 2%. Estas subunidades son apoproteínas, que son apoproteínas A, B, C y D. La A y la D son hidrofílicas, la B y la C son hidrofóbicas. Y aquí tenemos una gráfica de lo que corresponde precisamente con esta estructura molecular del surfactante. Esto es fundamental para tener en cuenta dentro de la distensibilidad pulmonar. Necesitamos la elasticidad y necesitamos esa tensión superficial. Y adicionalmente pueden haber otros factores que van a influir también en este proceso de la respiración, que va a ser precisamente la resistencia de las vías aéreas. Tenemos claro entonces que dentro de este árbol respiratorio tenemos unas vías que se llaman las vías de conducción. Desde que el aire ingresa hacia los pulmones, está pasando por la nariz. Anatómicamente ustedes saben que tenemos una cantidad de vellitos, y esos vellitos lo que van a hacer es encargarse de filtrar, humidificar el aire atmosférico. Ese es el filtro. Pero ese filtro no significa que estoy separando oxígeno y nitrógeno o dióxido de carbono y helio. No, ese filtro lo único que hace es que pase el aire por allí, lo caliente con los movimientos que se están generando a través de esos hilos, y las partículas de gran tamaño pues se queden atrapadas allí en el moco que tenemos a nivel de la nariz. Entonces ese aire que ha ingresado a través de las narinas, entonces va a pasar por la nasofaringe, y de la nasofaringe va a llegar finalmente hacia la tráquea. La tráquea, que está compuesta por anillos cartilaginosos, lo cual se va a bifurcar en dos grandes ramas, que son la rama derecha y la rama izquierda. Y estas ramas a su vez pues continúan ramificándose progresivamente hasta que llegamos anatómicamente a las unidades funcionales alveolares, que van a estar compuestos por ese bronquiolo terminal y por el racimo de alvéolos pulmonares. Recordamos entonces que ya esos alvéolos pulmonares no son unidades únicas e independientes, así como vemos un racimo de uvas. No, estas unidades alveolares van a estar adosadas o van a estar unidas entre sí, presentando una estrecha comunicación a través de unos pequeños poros que se denominan los poros de Kohn. Y una vez ingresa el aire a través de estas estructuras, entonces el aire va a comunicarse a través de los poros de Kohn hacia el alvéolo adyacente o hacia el alvéolo que está al lado. Y finalmente lo que va a conseguir es que sea homogénea la distribución del aire, es decir, que no existan áreas que estén más ventiladas que perfundidas comparativamente, sino que todas por igual se encuentren ventiladas. Es importante este concepto, lo trataremos un poco más adelante cuando hablaremos de las zonas de West. Esas zonas de West pues van a ser unas zonas anatómicas donde, por las características relacionadas con la gravedad, tendremos unas zonas que van a estar más ventiladas que perfundidas, otras que van a estar más perfundidas que ventiladas. Entonces, la resistencia a las vías aéreas en términos generales, teniendo claro de que este es un sistema de conducción. Por aquí solamente va a pasar el aire, por aquí no se va a dar ningún tipo de intercambio gaseoso. Entonces, el aire sencillamente va a pasar hasta que llega a las unidades funcionales, que son los alvéolos, donde sí se va a dar ese intercambio gaseoso entre la pared del alvéolo y el capilar sanguíneo. Entonces, cuando nosotros tenemos como una variable importante dentro del proceso de respiración la resistencia a las vías aéreas, esto va a generar tracción de los bronquios, la vía aérea pues aumentará el diámetro y va a disminuir la resistencia. Todos estos procesos también van a estar regulados por el sistema nervioso simpático, que se van a encargar de la relajación del músculo liso. Y llegamos entonces a algo muy interesante, y es que una vez el aire
ingresa a los pulmones, nos vamos a quedar acá un momentico en el volumen corriente, no vamos a profundizar más el día de hoy. Entonces, cuando nosotros estamos tomando el oxígeno del ambiente, ¿cómo se llama a esa cantidad de aire que está ingresando hacia los pulmones? Ese es el volumen corriente. Ese es el volumen corriente. Y de ese volumen corriente, ¿cuánto está ingresando a los alveolos para darse el intercambio gaseoso? 500 mililitros. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Profe, puede ser hasta un máximo de 2.300 de que se puede inspirar. Estamos hablando del volumen corriente. Es 500, profe. Ese es el volumen corriente. ¿Y saben cómo se estima ese volumen corriente? Por ejemplo, yo que peso 72 kilos, 70, dejémoslo, ¿cuál puede ser mi volumen corriente? Esta mañana, como a las 11:30, tuve un paciente con COVID y dejé programado el ventilador para generarle el volumen corriente. ¿Cómo creen ustedes que yo estimo el volumen corriente de ese paciente? Profe, al realizar una inspiración y expiración normal. ¿Y cómo hago eso si ya intubé el paciente? Yo necesito programarle a él ese volumen. ¿Cómo lo hago? Profe, creo que hay un valor por kilogramo, ¿cierto? De peso. Sí, señora. Creo que sería, yo creo que son 760. 7 cc, ¿por qué? por kilogramo de peso. Listo, entonces yo peso 70 kilos. 490. Listo. Que me da más o menos los 500 mililitros. Entonces ya saben ustedes de dónde están saliendo los 500 mililitros. No necesariamente van a ser 500. Si la persona o si el niño pesa, pesa 40 kilos, entonces yo tengo un estimado que va a oscilar entre 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso. Entonces uno tiende, hay algo que se llama la ventilación protectora, cuando habla uno de ventilación mecánica, ¿sí? Ventilación fisiológica, el cuerpo sabe cuánto entra. Y la manera que yo tengo para saber cuánto le está entrando es a través de esto que se llama una espirometría. Estoy exhalando, pero dentro de esa exhalación me permite, perdónenme un segundo, me permite estimar cuánto va a ser ese volumen corriente. ¿Listo? Entonces, si el niño pesa 40 kilos, yo me voy, por ejemplo, por 6. 6 por 4, 24. El volumen corriente del niño son 240. El paciente que pesa 100 kilos, me voy por 6, me da 600, es bastante, pero debo tener en cuenta que esos 600 o que ese peso que tiene el paciente no va a estar representado solamente por masa muscular, sino también por grasa. Entonces yo tengo que aplicar una fórmula que me lleve a un peso real, un peso ideal para poder estimar el volumen corriente. Pero en nosotros, así, normalitos, entonces diríamos que ese podría llegar a ser, ¿cierto? Ahí ya tienen la explicación de lo que son esos 500 mililitros. Y esos 500 mililitros entran en el intercambio gaseoso. No, señora. No, muy bien. ¿Por qué? Profe, usted sabe porque mucho. Deje los pelados. Deje los bueno, pelados. sí, señora, gracias. Dependiendo de la concentración de oxígeno que le esté dando al paciente, ¿no? No, porque usted está respirando al ambiente.
Entonces igual el 21%. No, ¿por qué? Si ese es el porcentaje de oxígeno. ¿Cómo me va a meter usted el porcentaje de oxígeno con los 500 mililitros? Los 500 mililitros tienen el 21%. Eso sí que no le quede claro, que no le quede duda. Profe, no todo el aire inspirado va a ser parte del intercambio gaseoso porque algunos se van a quedar en el espacio muerto, por ejemplo en la muy bien. ¿Y cuál es el espacio muerto? Nariz, faringe, tráquea. Muy bien. ¿Y por qué se llama espacio muerto? Porque no realiza intercambio gaseoso. Exactamente. Eso es importante. Entonces, eso dentro de la reanimación, que ahí el profesor sí nos ayuda, tiene una implicación importante, ¿cierto? Porque cuando usted le da respiración boca a boca al paciente, usted lo primero que está saliendo fue lo que se quedó en la nariz, en las vías de conducción superiores. Y ese tiene el 21%, porque ese aire no fue susceptible de intercambio gaseoso. Entonces, cuando usted le da reanimación a un paciente, lo poco que le está entrando de lo que usted le está soplando al paciente tiene oxígeno al 0.21%. ¿Sí? Entonces, ese es un concepto que es importante. Lo que quedó abajo fue lo que sí se intercambió. Allá sí le entregó usted oxígeno y allá usted sí tomó dióxido de carbono. Bueno, digo usted, los gases. ¿Listo? ¿Claro ese concepto? Sí, señora. Bueno, vamos a parar ahí y mañana continuamos entonces a la misma hora, creo yo. Ah, no, más temprano. Mañana sí a la 1:30. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Listo, profe. Ya se están organizando cómo es que tenemos que aprender este tema, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, ya nos hacemos una idea. Profe, una pregunta con respecto a lo del nitrógeno. ¿Es presión que genera el nitrógeno por su tamaño molecular? No necesariamente. Ah, ok. Para llenar el espacio y que no se colapse el alveolo mientras que está dando el intercambio. Sí. Mañana vamos a discutir esas cositas. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Bueno, que estén bien. Bueno, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.